Muy buenas, bienvenidos a Canal ICET. Continuaremos con la clase de análisis matemático 2. Estamos viendo la cartilla de trabajos prácticos, el trabajo práctico número 8. Bueno, ahora vamos a ver en el ejercicio 3, donde me dice, demuestre que cada una de las funciones verifica la correspondiente ecuación. Entonces tenemos el ejercicio 3A. Entonces tengo mi función implícita, definida implícitamente, igual a 0. Entonces aquí tengo la ecuación que me dice que demuestre. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es llamarle a esto U y B. Una vez que tengo esto, observemos que mi ecuación me exige la derivada de z respecto de x, entonces vamos a derivar respecto de x. Vamos a poner z sub x igual a menos, vamos a poner primero acá, es la derivada de z respecto de x, es igual a menos, pongo así, y usamos una herramienta aprendida en el ejercicio anterior, el ejercicio número 2, donde nos hablaban sobre la derivada de funciones que estaban definidas implícitamente por x e y, funciones implícitas, donde la técnica decía que esto pasaba para arriba, es la función derivada respecto de x, y esto pasaba para abajo. Las razones por qué lo hago así están demostradas o explicadas en los ejercicios anteriores, así que les sugiero ver los videos anteriores donde veíamos las condiciones de caucho. Bien, acá directamente usamos las herramientas para poder resolver este ejercicio de demuestre. Entonces, hago la derivada parcial respecto de x, observemos como un menos. Vamos a poner acá, lo vamos a hacer más pequeña porque si no nos va a alcanzar el espacio. Vamos a hacerlo aquí. F sub x sobre f sub z. Entonces esto es igual a menos, y derivo esta función respecto de x, regla de la cadena, sería la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. Todo sobre f sub z, que sería la derivada de f respecto de u por u sub z, más la derivada de f respecto de b por b sub z. Entonces me queda menos, y derivo la función respecto de u es f sub u. Por la derivada de u respecto de x, entonces cualquier otra letra será tratada como constante, entonces la derivada de f es 0, me quedaría 1. Más la derivada de f respecto de b es f sub b, por la derivada de b respecto de x, que tenemos acá, y observemos que aquí ya la letra x está abajo, entonces debo aplicar la regla de la división. Si la aplico, me quedaría menos z sobre x para derivar de funciones al cuadrado. Por supuesto, si ustedes no le entienden a esto, eso tiene que ver con un tema de que, bueno, no saben manejar todavía las reglas de derivación. Entonces es muy importante que ustedes practiquen bien el tema de derivadas parciales para saber cuándo identificar si x es una constante o cómo hacer o qué técnica usar para derivar, ¿no? Acá directamente vamos a derivar suponiendo que ustedes ya saben manejar bien el tema de derivación de funciones. Veamos acá. Me quedaría abajo f sub u por u sub z. Entonces x e y son tratadas como constantes, me quedaría 1 sobre y más f sub b por b sub z. Y acá la y y la x serían tratadas como constantes, me quedaría 1 sobre x. Entonces ahí tengo mi derivada parcial de z respecto de x. Como yo tengo que reemplazar esto en un ejercicio para demostrar, debo trabajar a esta ecuación para que quede un poco más simplificada. Entonces, si yo trabajo acá, saco como un denominador, me quedaría x cuadrado. Entonces divido por el de abajo y multiplico por el de arriba, me quedaría x cuadrado, f sub u, menos z, f sub b. Todo dividido, vamos
Vamos a poner así, la división de fracción, en vez de ponerla acá abajo, a la raya de fracción, vamos a ponerla a la par para hacer las reglitas de división de fracciones. Vamos a escribir entonces, acá tengo que sacar el común denominador, que sería y por x. Y digo, y por x dividido en y me quedaría de x por el de arriba, me quedaría f de u por x. Más y por x dividido en x me quedaría de y por el de arriba, me quedaría f de b por y. Entonces, si yo realizo la división de fracciones, podemos simplificar este con este, y me quedaría, entonces, me quedaría todo esto por y. Ya vamos a poner el signo menos, que no lo estoy escribiendo. Y todo esto por x. ¿Ven? X por f de sub u más y por f sub b. Ahí está. Entonces controlamos que esté bien, que no haya cometido algún error de signo. Entonces aquí observemos este menos, lo tengo que poner acá. Lo vamos a mandar acá adentro. Así no me moleste. Lo vamos a mandar al menos adentro. Aquí y aquí. Regla de los signos. ¿Ah? Este menos lo aplico para el de arriba, o sea, sería el numerador. Bien, ahí ya tengo z sub x para reemplazar. Ahora vamos con z sub y, vamos a hacer un procedimiento análogo. Sería la derivada de z respecto de y, y esto va a ser menos f sub i sobre f sub z. Menos, y comienzo a hacer la derivada. Vamos a bajar. Derivo respecto de y, observemos que yo algunas veces trato de usar la información que ya tengo, no tengo esto, si bien es cierto la f sub x ya la tengo, entonces puedo aprovechar todo este resultado, lo podría poner abajo ya. Miren acá, como ya lo tengo, para no hacerlo dos veces. Me quedaría f sub u por 1 más f sub b menos f sub b z sobre x cuadrado. Y acá la derivada de f respecto de y lo tengo que resolver. Entonces estoy derivando respecto de y a esta parte de la función, entonces la derivada de esto es 0, me quedaría menos z, sería, vamos primero, f sub u por u sub i más f sub b por b sub i. Yo ya quería derivar directamente, no hay que ser prolijo. Me quedaría f sub u por u sub i, que sería menos z sobre i al cuadrado. Porque está abajo en el denominador, entonces tengo que aplicarle la regla de la división. Más f sub b por b sub i. Entonces esto es 0 y esto me quedaría 1. Todo sobre esto. F sub u más menos z sobre x cuadrado f sub b. Bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer con esta derivada, tengo que acomodarla igual que lo hice con z sub x, para que quede mucho mejor. Entonces ponemos z sub y igual, y escribo como división de fracciones. Vamos a sacar el común denominador, sería y cuadrado dividido en y cuadrado de 1 por el de arriba. Me quedaría z por f sub u, y cuadrado dividido en 1, acá tenemos un 1 abajo, es de y cuadrado por el de arriba, y cuadrado por f sub b, todo sobre, vamos a escribir dos puntitos, y hacemos lo mismo acá, como un denominador, sería x cuadrado dividido en 1 de x cuadrado por f sub u, menos x cuadrado y en x cuadrado de 1 por z f sub b. Sin olvidarme que tengo un signito menos acá.
Entonces, si yo resuelvo la división de fracciones, perdón, bueno, acá yo he tachado la letra X, debemos imponer por la duda que X, cada vez que ustedes tachan los denominadores, deben poner que X sea distinto de 0 por las dudas, para no tener inconvenientes. Entonces aquí ya no puedo tachar nada, no puedo hacer esto, entonces directamente resuelvo la división de fracciones, me va a quedar X cuadrado por, y este signo menos va a afectar todo esto, va a quedar Z F sub U menos I cuadrado FB, todo sobre, o sea, hice esto por X cuadrado, y ahora esto por lo que tengo acá, me quedaría I cuadrado por X cuadrado F sub U menos Z F sub B. Ahí está. Ya el signo menos no lo tengo que escribir acá porque hice distributiva con el signo. Entonces vamos a controlar si hicimos bien el procedimiento. Vamos a ver. Acá me parece que cometí un error en la derivada. Perdón. Ah, sí. Miren acá. Acá miren esto. Z. Y yo puse una X. ¿Ah? Entonces está mal esta parte de abajo. Va F sub Z. Entonces F sub Z ya no va a ser esto. Vamos a borrar. Sería lo que tengo acá. F sub U por 1 sobre I más F sub B por 1 sobre X. Si saco el común denominador, me va a quedar I por X, me quedaría XFU más IFB. Ahí está. Esto sería el común denominador de este. Entonces tenemos que corregir esto. Entonces ahora, vamos a ver. Entonces, me quedaría acá, lo vamos a escribir acá, XFU más IFB, todo sobre I por X. Entonces, puedo simplificar esta letra I con este cuadradito, impongo mi condición que I sea distinto de 0, y entonces ya tengo que borrar esto, porque ya no sirve, había cometido un error de cálculo, en realidad me confundí con la derivada, más que nada. Entonces me quedaría X por menos Z FU, más I cuadrado FB, todo sobre I por X FU, más IFB. Vamos a controlar si no cometí algún error en los signos. Vamos a ver. Acá menos con menos más. Así, aquí está, hay un errorcito de signo. Siempre controlen porque, bueno, es muy común equivocarse con los signos. Era esto por esto y abajo. Veamos acá. Sí, me quedaría más. Y aquí me quedaría menos. ¿Está bien? Es muy común cometer errores de signo acá, entonces deben controlar una y otra vez el procedimiento para ver si no cometieron algún errorcito algebraico, error de la regla de los signos. Bien, entonces ya con mis dos derivadas puedo reemplazar en la función para ver si me sale, porque tengo que ver, me dice demuestre. X, ZX, X por ZX, más Y por ZY, igual a Z menos XY. Entonces reemplazo. Sería X por ZY, que es todo esto. Vamos a ver si lo podemos copiar. Para no tener que escribir todo de nuevo. Vamos a ver. Copiamos.
Perdón, edición deshacer. Vamos a marcar de nuevo. Copiamos. Y pegamos. ¿Verdad? Se pegó en cualquier lado. Vamos a ver acá. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, copiamos. Y luego pegamos. Vamos a escribir esto acá. Perdonen si nos llevamos un tiempo por este tema de la tecnología, pero bueno, me parece que hubiera sido mejor que me ponga a escribir todo de nuevo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Y acá tenemos y por esto, que sería z sub x. Bueno, esto lo vamos a copiar, me quedaría y sobre x por menos x cuadrado f sub u más z f sub b, todo sobre x fu más y fb. Entonces veamos que podemos simplificar acá para que me quede mejor esta expresión. Vamos a ver. Tenemos x por z sub x. Perdón, acá era z sub x. Bien, entonces acá vamos a tener que borrar porque me confundí. ¿Está bien? Vamos a borrar. Es x por zx más y por zi. Borremos nomás todo de nuevo. Vamos a escribir nomás x por zx que está acá. Y sobre x por menos x cuadrado fu más z fb. Todo sobre x fu más y fb. ¿Lo ven? Copié todo esto que está acá. Sigue el otro más y por todo esto, que sería x sobre y z fu menos y cuadrado fb, todo sobre x fu más y fb. Entonces veamos que podemos simplificar. Vamos a hacer con un color rojo. Vamos a simplificar esta x con esta x porque sabemos que es distinto de 0. Esta y con esta y. Entonces vamos escribiendo lo que nos va quedando. Hago distributiva, me quedaría menos x cuadrado y fu más iz fb. Todo sobre x fu más y fb. Más, hago la distributiva, me quedaría x z fu menos x cuadrado, x y cuadrado fb. Todo sobre x fu más y fb. Entonces observemos si podemos sacar común denominador. Sí, puedo sacar común denominador acá porque estos denominadores son iguales. Entonces quedaría x fu más y fb. Y acá me quedaría menos x cuadrado y fu más iz fb más xz fu
menos x y cuadrado, FB. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo usar herramientas de factoreo en estos ejercicios. Vamos a ver. Entonces ya está casi listo esto. Quiero ver que esté bien esto, que no haya cometido errores. Entonces yo podría sacar factor común. Por ejemplo, los FU sería desde acá hasta acá. Y después los FB. Vamos a hacer con otro color a eso, para que lo podamos identificar. Aquí iba una, tengo IZ FB. Vamos a ver, tenemos ahí x cuadrado FU más IZ FB. Bien, más XZFU. Bien, vamos a escribir, vamos a hacer con naranja. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es borrar, porque ya no tengo mucho espacio, no quiero pasar a otra hoja, porque es importante que ustedes tengan todos los cálculos observados. Entonces vamos a borrar esto. Acá, vamos a borrar. Para seguir desarrollando el ejercicio. Hay que tener mucha paciencia con la resolución de estos ejercicios porque es muy fácil confundirse con la regla de los signos, algunas operaciones aritméticas entre expresiones algebraicas. Bien, entonces vamos a sacar factor común FU y me queda adentro del paréntesis menos x cuadrado y A. Saquemos bien. ¿Qué tenemos en común esto? Tenemos en común la y la, perdón, la x y la FU. Entonces, si yo saco x y FU a esto, me quedaría menos y x. Y si le saco la x y la FU a esto, me quedará z. Vamos a sacarle para esto factor común FB con la y. Si yo le saco FB e I a esto, me quedaría Z. Y si yo le saco FB a esto, me queda la FB y la letra I, me quedaría XI. Factor común en grupos. No sé si ustedes se dan cuenta acá. Vamos a tener que hacer esto y esto son iguales. Todo sobre X, FU más I, FB. Factor común en grupo, entonces me quedaría Z menos XI por FU X más FB I. Todo sobre X FU más I FB. Entonces observen cómo esto y estos son iguales, o sea, podemos decir que no tienen paréntesis, pero ahí podemos tachar. Entonces a mí me va a quedar Z menos XI. Entonces yo tengo que ir a ver a mi demuestre si me está saliendo ese resultado. Vamos a ver. Me sale Z menos XI. Entonces acabamos de demostrar en este ejercicio lo que nos pedían. Entonces ustedes deben poner así: L, Q, Q, D. ¿Qué significa en matemática esto? Lo que queda demostrar. Muy bien. Eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.